Buenos días a cada una de las personas que estarán viendo este video, que van a escuchar esta predicación. Les quiero dar la bienvenida a la Semana de Espíritu de Profecía, Despertad y proclamad profecías en la era final. El motivo o razón de ser de esta semana es que nosotros podamos estudiar los libros que se nos han dejado para poder conocer más sobre nuestra identidad, para poder reforzar quiénes somos y también para estar preparados en este tiempo, ya que si nosotros estamos constantemente estudiando, nos vamos a dar cuenta que estamos en un tiempo donde no tendríamos que estar durmiendo. Tenemos ya que empezar a despertar y empezar a proclamar la verdad que el Señor nos ha dejado en esta época. Pero primero, ¿por qué se realizan estos tipos de semanas? Recordemos que esta es ya la segunda semana que se realiza con la misma temática. ¿Por qué será que la iglesia realiza estas semanas? ¿Por qué será que se estudia tanto o se pide que se haga un énfasis? Todo esto tiene una razón bíblica de ser. Si nosotros vamos al libro de Efesios 6:12, que está en pantalla, también lo pueden buscar en sus Biblias, dice lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Estimados hermanos, amigos, nosotros no estamos en una lucha que podamos enfrentar nosotros mismos. No es algo que nosotros veamos como habitualmente en la tierra, sino que esto es algo celestial. Es el conflicto cósmico que se ha realizado a través de los siglos. Recordemos que también el espíritu de profecía dice que nuestros ojos han sido velados para que no podamos ver esto, y si se quitara esa vela, veríamos cómo los ángeles malignos están atacando contra nosotros. Ellos están constantemente ahí, al acecho, pero también nosotros sabemos que nuestro Señor también nos acompaña en esta lucha, y también están nuestros ángeles defendiéndonos de estas potestades que dominan el mundo de tinieblas. Nosotros estamos en una pelea que si vamos solos no podríamos vencer. Pero gracias a Dios también se nos da la respuesta o la solución para poder vencer esta batalla, que se encuentra en los versículos siguientes. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. El Señor nos da la respuesta. Tenemos que vestirnos con la armadura que Él mismo nos otorga para que podamos resistir en esta batalla. También si nosotros seguimos estudiando dentro de Efesios 6, se nos dan todas las partes de esta armadura, pero nosotros en esta semana nos vamos a centrar en una que es la espada. Sigue diciendo el versículo: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermanos, para estar nosotros protegidos en lo que es esta batalla, debemos vestirnos con la armadura. Nosotros sabemos que la palabra de Dios también abarca lo que es el espíritu de la profecía. Si recordamos lo que dice Apocalipsis, dice que los santos guardarán dos cosas: los mandamientos de Dios, y también tienen el espíritu de la profecía. Y si nosotros vemos esto en la Biblia, todo se nos indica que está unido. El Señor también nos habla por este medio. Y si nosotros estamos vestidos de esta armadura, dice al final del versículo que podremos abrir nuestra boca porque se nos va a dar la palabra para dar a conocer al mundo de este evangelio que debiésemos dar. Evangelio que debemos nosotros saber y entender. Iniciando esta semana, nosotros vamos a empezar con este libro, Eventos de los Últimos Días. Para mí, de forma personal, yo lo considero el manual del tiempo del fin, ya que es una compilación de distintos textos que están escritos dentro del espíritu de profecía, cuya autora es Elena de White, los cuales nos ayudan a saber qué es lo que va a pasar,
Todas estas citas están en el contexto del tiempo del fin. Y nosotros podemos ver que este escrito tiene 20 capítulos y algunos de los temas que refieren estos capítulos son los siguientes: señales del tiempo del fin, cómo tiene que ser el pueblo de Dios en este tiempo, qué es lo que tiene que hacer, el último llamado. Recordemos que el Señor nos ha llamado todo este tiempo, pero va a haber un tiempo donde va a ser un ultimátum. Después tenemos la crisis final. ¿Qué es lo que va a pasar con el mundo? ¿Qué es lo que va a pasar a nosotros como pueblo de Dios? De forma penúltima tenemos la segunda venida de Cristo. ¿Cómo va a ser este suceso? ¿Cómo se va a ver en todo el mundo? ¿Cómo lo van a ver las personas que están con Dios y aquellas que no están con Dios? Y por último, el hogar eterno. ¿Cuáles son las recompensas de los santos para esta fecha? Lo primero que menciona el libro en sus capítulos es que el Señor siempre nos indicó cómo sería el tiempo del fin. El Señor ya nos ha hecho mención de lo que está pasando ahora en el tiempo anterior y siempre vemos el mismo patrón. Primero, observamos cuál es el contexto del mundo, qué es lo que están haciendo las personas en esas épocas. También se nos ve cómo están actuando los hijos de Dios, cuáles son las características que estos debiesen tener para permanecer al remanente. Se nos muestra también la orden que el Señor da en cada época. Y en esta época el Señor nos da una orden, que es predicar el Evangelio, pero también en eso prepararnos. También se nos muestra de que en este tiempo hay un lapsus de tiempo de la gracia. El Señor dice: desde este punto hasta este punto yo voy a aceptar y voy a ayudar a las personas que cambien lo más posible. Pero el Señor no nos obliga. El Señor es un caballero y nos entrega lo que es el libre albedrío, lo cual nosotros vamos a elegir si estar con Él o no estamos con Él. También se ve lo que es la predicación del Evangelio. Después está lo que es el cierre del tiempo de gracia, de la puerta de la gracia también, como es conocido, donde ya no hay nada más que hacer. Y por último se presentan las consecuencias. Puede ser una consecuencia positiva para aquellos que sí decidieron obedecer y una consecuencia negativa para aquellos que simplemente no obedecieron la palabra de Dios. Tal como se indica en lo que está presentándose en pantalla, siempre hay dos historias que el Señor destaca en esta época. Primeramente tenemos la historia de Noé, donde se mencionan todos estos puntos. El mensaje era que se construyera un arca y que se predicara de que iba a haber un diluvio por la maldad que la gente tenía en esta época. Así lo hizo Noé, y después el tiempo de gracia se cierra cuando caen las aguas. Y también tenemos la historia de Lot, que Lot, a pesar de salir con su familia y de hablar a su familia y conocidos sobre lo que iba a acontecer, su mujer se da la vuelta, porque no basta solo con salir del lugar físicamente, sino que también nuestro corazón debe estar arrepentido por todas las cosas que hemos hecho, y nuestros ojos no tienen que estar mirando el mundo, deben mirar lo que es el cielo. Sigue diciendo en el capítulo 1 qué es lo que debemos hacer. Dice así: Eventos de los últimos días, página 15 y 16. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Estimados amigos, estimados hermanos, muchas veces nos da miedo predicar la profecía porque se ve como algo terrible. Y decimos: quizás la gente o no va a entender la profecía o va a estar atemorizada. Aquí nos dice el libro que es nuestro deber dar a la trompeta un sonido certero.
Recordemos en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento. Recordemos cuál era el deber del centinela, del atalaya. Recordemos que ellos estaban sobre los muros de la ciudad. Y si ellos veían que el enemigo estaba cerca, ellos tenían que tocar la trompeta para que el pueblo estuviera preparado. Es la misma forma el día de hoy. Debemos decir la verdad. El Señor ha estado preparando el corazón de las personas para que ellos estén receptivos a escuchar, aunque sea una parte de lo que el Señor nos está mostrando en el día de hoy. Y si nos damos cuenta, y vamos a estudiar más adelante, hay señales que las personas miran y dicen, ¿por qué está pasando esto? Y nosotros debiéramos aprovechar el tiempo para decir, ¿sabe? Esto es lo que está sucediendo y el Señor ya lo ha revelado. No debiésemos quedarnos callados. Y tal como les dije en la diapositiva anterior, y lo que vemos aquí en la imagen, nosotros vemos también que el libro nos habla sobre lo que son las señales del tiempo del fin. Y dentro de este punto, Eventos de los Últimos Días señala lo que es Mateo 24, libro muy conocido por el pueblo de Dios, sobre lo que habla de las señales, lo que va a ocurrir. Recordemos que estamos aquí en el contexto donde los discípulos le muestran el templo a Jesús y ellos dicen con orgullo, mire Señor, el templo que nosotros tenemos. Y el Señor dice, no quedará piedra sobre piedra. Entonces los discípulos quedan ahí acongojados porque su Señor les está hablando de esta forma. Recordemos que ellos tenían su mirada en la tierra en vez del cielo. Y ellos se acercan y dicen, ¿cuáles son las señales? ¿Cómo sabremos que ya viene tu venida? ¿Cuáles son las señales del tiempo del fin? Y esto también es mencionado en el libro de Eventos de los Últimos Días. Dice así en la página 18. Sobre el Monte de las Olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres, terremotos por todos los lugares. Y todas estas cosas, principios de dolores. Esto lo encontramos en Mateo 24, 6 al 8. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. ¿Qué nos dice el Señor en este texto, hermanos? Que esta profecía se va a cumplir 2 veces. Primero ya se cumplió con lo que fue la destrucción de Jerusalén. Todas estas cosas se vieron, pero también se nos indica que va a ser directamente a los postreros días. ¿Y cómo sabemos cuándo son los postreros días? Porque el Señor nos ha dado señal para que estemos atentos. Primero dice así: Cristo anuncia las señales de su venida, declara que podemos saber cuándo está cerca, aún a las puertas. Dice de aquellos que vean estas señales: no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Estas señales han aparecido. Podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana. Y nosotros sabemos, si estudiamos la palabra de Dios, que el Señor no hará nada sin que revele aún a sus siervos los profetas. El Señor nos está dando aquí las palabras, nos están dando los hechos que van a acontecer cuando estemos en el tiempo del fin, cuando estemos viendo los eventos de los últimos días. Entonces ahora vamos a ver algunas de las señales. Dice así, la primera señal: ya ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Ocurrirán terremotos cuando menos se los espere. En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Antes que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de las vidas humanas. Aquí nosotros vemos parte de algunas de las señales que el Señor nos menciona. Incluso, hermanos, en esta parte, si ustedes leen la cita completa,
También menciona lo que son los huracanes, menciona lo que son los volcanes. Solamente que por temas de espacio aquí no fue puesto, pero ustedes pueden leerlo ahí en eventos de los últimos días. Pero esto todavía no está pasando, ¿verdad? Todavía no vemos incendio, inundación, terremotos. Estas cosas aún no suceden. En realidad, hermanos, si nosotros pensamos todo lo que ha pasado en este tiempo, incluso en el último mes, nos daremos cuenta que la tierra está hablando. El Señor ya viene. Podemos ver lo que ha pasado en distintos países. Aquí tenemos Colombia, tenemos lo que ha pasado en China, en Europa. En esa noticia se mencionarán de 5 a 7 países europeos que están sufriendo estos incendios, lo que nosotros conocemos que pasó en Venezuela, que causó un gran revuelo, y también tenemos los cambios que se ven en Chile y Argentina. Incluso nosotros podemos, si seguimos estudiando más noticias, nos daremos cuenta que son mucho más que solo 5 acontecimientos de los que aquí se presentan. El Señor ya está a las puertas. Pero el Señor no solamente nos da la cita o las señales de las catástrofes naturales. Aún hay más. Dice así: encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños y visiones falsos, pero predicad la palabra y no os dejéis alejar de la voz de Dios manifestada mediante su palabra. Si nosotros también seguimos estudiando lo que es Mateo 24 en paralelo con lo que dice este libro, dice que habrán falsos cristos, falsos profetas, y que incluso van a decir: mirad, allá está en el desierto, dice que nosotros no vayamos, porque dice que si fuera posible, se engañará incluso a uno de los escogidos. Pero nosotros sabemos que si estamos tomados de la mano de Dios, no seremos engañados. También, tiempo atrás me acuerdo de que se hacían predicaciones de falsos cristos, falsos profetas que aparecían en la televisión, y yo me hacía la pregunta si esto se veía en este tiempo, porque las noticias no siempre predican de estos temas o estas señales que son importantes, pero si nosotros buscamos en internet nos vamos a dar cuenta de que sí. Tenemos 2 ejemplos de cada uno. Podemos ver ahí que en Rusia se condena a 12 años de prisión al líder de la secta Jesús de Siberia por dañar a sus seguidores. Al otro lado también tenemos una persona que se hace llamar Cristo. En la parte del centro nosotros podemos ver primeramente abajo de que hay un pastor que se llama Joshua, que él mencionó que Cristo iba a venir el 23 de septiembre del año 2025 por medio de lo que es el rapto secreto. Como bien sabemos, eso no es verdad, y tampoco pasó nada. Y también tenemos a otro profeta que él menciona dentro de sus videos que él como que había recibido como palabra divina de que el mundo se iba a terminar en Navidad por medio de un diluvio. Y él empieza a construir esta arca. Y para sorpresa de ninguno, no sucedió nada. El Señor nos está mostrando, la naturaleza está hablando. Las personas se están levantando en falsos profetas y falsos cristos. El Señor está a las puertas. Ya no es un regreso pronto, es inminente y debemos tener eso claro. Pero vamos a ver una señal más. Y esta señal tiene que ver con el estado en el cual va a estar la tierra. Recordemos que en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, la maldad había llegado a su punto límite, y esto también debe cumplirse en este tiempo. Dice así Evento de los Últimos Días: el tiempo durará un poco más hasta que los habitantes de la tierra hayan llenado la copa de su iniquidad, y entonces la ira de Dios, que por tanto tiempo ha dormitado, despertará y esta tierra, de luz beberá la copa de su ira sin mezcla. Dice que va a llegar un punto donde los habitantes de la tierra van a llegar a este límite como estábamos mencionando. Y si nosotros nuevamente estudiamos las noticias que se están ocurriendo en esta época, vamos a notar que es verdad. Primeramente tenemos México. Dice que celebra una tradicional danza de los diablos en su pueblo. Abajo tenemos a Brasil, que construyó un monumento dirigido a Satanás.
Arriba tenemos lo que fue la noticia de este Jesús colombiano, este hombre que se disfrazaba de Jesús. Y después de haber acontecido este terremoto en Colombia, culpan muchas personas a este hombre de haberse disfrazado de Jesús y que el terremoto fue a consecuencia de ello. Y en la parte de abajo tenemos una noticia que habla de una monja, que esta mujer entregaba niños sordos a curas violadores. La maldad en el mundo ha llegado a tal punto que ya no importa si hacemos daños a inocentes, que ya no importa si nos burlamos de Dios. Estamos ya en el límite. Dice, la maldad de los habitantes de la tierra casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades. Casi ha llegado la tierra al punto en el cual Dios se dispone a abandonarla en manos del destructor. La transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y pronto un gran terror vendrá sobre los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros que sabemos la verdad debiéramos estar preparándonos para lo que pronto se desatará sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Recordemos que estos escritos, si nosotros vemos algunas de las citas que se utilizan dentro de esta compilación, son del año 1881. Aproximadamente hay un rango de escritura de libros. Y en ese tiempo la transgresión casi había llegado a su límite. Imagínense ahora en 2026 cómo estará la maldad en el mundo. ¿Cómo está lo que nosotros podemos ver en redes sociales, que no se va a mencionar todo en este punto? Debemos prepararnos. Dice que nosotros sabemos la verdad, porque esta verdad ha sido entregada para que podamos prepararnos y también para que podamos predicarla. Y así como nosotros debemos predicar esta verdad, el libro nos menciona cómo será la iglesia de Dios en el último tiempo. Y dice lo siguiente: Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Señor ya ha dejado establecida una iglesia que predique y que haga la misión que el Señor ha entregado. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra, que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. El Señor nos ha dejado aquí con un propósito, algo que debemos cumplir. No nos enorgullezcamos por tener esta verdad distintiva. Seamos humildes, estemos en oración y entreguemos esta verdad al mundo y también dentro de nuestra iglesia. El Señor nos ha hecho los depositarios de su ley. Nos ha confiado una verdad sagrada y eterna que debe darse a otros mediante 3 puntos: advertencias fieles, reprensiones y palabras de aliento. Y me gustaría detenerme un poquito en este punto, en los tres como medios que se podría dar. Porque muchas veces aceptamos la advertencia y la palabra de aliento, pero cuando sentimos que la palabra de Dios toca nuestro corazón, cuando escuchamos quizás alguna predicación, sentimos primero quizás que es algún ataque de algún hermano, porque el hermano me conoce, o quizás de que, la iglesia me está atacando. Pero hermanos, esta reprensión de amor que muchas veces nos da la palabra de Dios es para que nosotros podamos cambiar nuestro actuar, para que nosotros podamos reflejar la luz que el Señor nos ha entregado en este momento. Aceptemos todo con humildad y con oración para poder cambiar. Dice, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Esta es la verdad que nosotros debemos dar. Si alguna vez les dicen, no, hay una verdad que es más importante, no, hermanos. Nos dice Dios en este momento que el mensaje del primer,
segundo y tercer ángel son importantes y debemos estudiar esta verdad, que al fin de cuentas abarca todo el Evangelio. Todo lo que Cristo hizo, todo el plan de salvación está abarcado en esto. Pero centrémonos en predicar como Dios lo pide. Y hermanos, no suavicemos el mensaje. Tenemos que dar el mensaje como el Señor lo pide, con la verdad enfrente. Si alguien se molesta con nosotros, oremos para que el Señor haga su obra en esa persona. Pero siempre vamos con la verdad. Y hermanos, hay veces que nosotros quizás vemos a la iglesia, hablemos aquí de una forma más mundial, más general, quizás está cometiendo algunos errores, quizás no está haciendo lo que el Señor lo que el Señor menciona que es correcto. Pero no por esto significa que la iglesia es Babilonia como algunas personas predican. El espíritu de profecía menciona que la iglesia de Dios es imperfecta, porque está compuesta por hombres. Pero no por eso significa que es Babilonia. Y el Señor nos deja este mensaje. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Si nosotros vemos que hay problemas en la iglesia y predicamos y no nos escuchan, no nos alarmemos. Dice que el Señor se va a ocupar de esos detalles. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. No nos preocupemos nosotros. Dios está al control. Oremos, prediquemos el Evangelio sin temor. Pero si las cosas se están haciendo mal y no nos quieren escuchar, Dios está al control. Dios sabe por qué las cosas se están realizando de esta manera. Al pueblo de Dios, a nosotros, a cada uno de nosotros se nos ha dado un mensaje. Se nos ha dado una luz que predicar. Y el Señor menciona que esta luz no debemos ignorarla. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Amigos, hermanos que están escuchando esta predicación, y yo también, si usted está escuchando este tema y ha escuchado hasta aquí todo lo que se ha dicho y escuchó esta cita, déjeme decirle de que no hay vuelta atrás. Nosotros sabemos que se nos ha sido entregada una luz. Sabemos que el Señor nos ha entregado la palabra, nos ha entregado el espíritu de profecía. Si nosotros no estudiamos la palabra, es lo mismo que no obedecerla. Si nosotros decimos, no voy a seguir estudiando para que el Señor no me pueda juzgar por lo que no conozco, hermanos, vamos a ser hallados faltos. Debemos estudiar lo que el Señor nos ha entregado. Ya hemos hablado mucho de lo que es lo que el Señor manda que haga su iglesia como grupo general en este tiempo. Pero también el Señor nos tiene preparada una recompensa y dice, la obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. Recordemos de que la iglesia militante es solo una etapa, donde la iglesia quizás se va a caer algunas veces, pero aquellos que realmente estén comprometidos con predicar el mensaje pasarán a ser parte de la iglesia triunfante, esta iglesia que va a esperar la segunda venida y que va a poder verla. ¿Por qué? Porque entregaron su corazón al Señor. Ahora, según mi perspectiva, vamos a pasar al punto más delicado
de este libro, porque ya vimos las señales, vimos cómo tiene que estar el pueblo de Dios preparado en pueblo grupo, iglesia grupo, pero aquí viene algo que ya es más personal, algo que nos involucra a nosotros, que es la vida devocional del remanente. ¿Cómo tiene que ser mi pensar? ¿Cómo tiene que ser mi actuar dentro de este tiempo? Nosotros nos consideramos parte del pueblo de Dios y espero que para cada uno de ustedes así sea. Pero para nosotros pertenecer al pueblo de Dios debemos obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra. Y en este libro se mencionan puntos más específicos todavía. Y vamos a empezar con el punto que es distintivo, suele ser más distintivo a los adventistas del séptimo día, el cual es la obediencia del sábado. Dice así Eventos de los Últimos Días: durante toda la semana hemos de recordar el sábado y hacer preparativos para observarlo de acuerdo con el mandamiento. No hemos de observar el sábado meramente como un asunto legal. Hemos de comprender su relación espiritual con todas las transacciones de la vida. ¿Qué quiere decir este texto, hermanos? Lamentablemente, en nuestra iglesia hay personas, y esperemos que no sea ninguno de nosotros, que solamente son adventistas de sábado. ¿Qué quiere decir esto? O podría decirse como sabatistas en la iglesia, que solamente cumplen esta observancia del sábado yendo a la iglesia por tradición. El hermano me ve que estoy en la iglesia, me levanto, después quizás vuelvo a sociedades jóvenes y después en mi casa me olvido que es sábado, me olvido que hay que adorar al Señor y hacemos las cosas como de costumbre. Recordemos que el sábado fue bendecido y santificado en el Edén. Tiene que apartarse este día para el Señor. Tenemos que actuar como el Señor nos pide. No obedezcamos solamente en ir a la iglesia y quedarnos sentados escuchando el sermón para después hacer nuestra vida. Vivamos según lo que Dios pide del sábado. Recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Obedezcamos de amor, de corazón. Y junto con esto, también, hermanos, no nos olvidemos que quizás las personas pueden ver que obedecemos, pero el Señor conoce nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, y sabe si realmente estamos conectados con Él. También se nos habla de lo que son los diezmos y las ofrendas, un tema que es muy tocado en el ámbito de la mayordomía, que también tiene algunas controversias, pero el Señor es claro en el espíritu de profecía. Dice: el diezmo es sagrado, reservado por Dios para Él mismo. Debe traérselo a su tesorería a fin de ser usado para sostener a los obreros evangélicos en su trabajo. Leed cuidadosamente el capítulo 3 de Malaquías y ved lo que Dios dice sobre el diezmo. Algunos podrán pensar: pero la iglesia no está ocupando bien los fondos. ¿Por qué voy a entregar el diezmo para que sea ocupado de mala manera? Recordemos lo que se decía en la parte que hablaba del pueblo de Dios. Si nosotros vemos que las cosas se están haciendo mal, no por eso nosotros vamos a dejar de obedecer. Tenemos que obedecer sin cuestionar. Dios está al control. Lo importante es que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Si otros ya no quieren obedecer, nosotros no podemos hacer nada, solamente orar para que puedan recapacitar. Se preguntarán por qué puse en el título diezmos y ofrendas cuando solamente se habla de diezmo en Eventos de los Últimos Días. También dentro de esta cita dice que leamos cuidadosamente, o sea, en profundidad, el capítulo 3 de Malaquías. Y si nosotros vamos a Malaquías 3:8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Si aparece ofrendas dentro de este término, es porque las ofrendas deben ser dadas de forma obligatoria, al igual que los diezmos. Hagamos el recordatorio: el diezmo es el 10%, y la ofrenda, si bien la cantidad es voluntaria de acuerdo a lo que nosotros querramos devolver al Señor, la entrega es obligatoria.
También dentro del espíritu de profecía hace mención que el entregar el diezmo y la ofrenda es un acto de que nosotros dejamos nuestro como orgullo o el amor a la posesión para entregar nuevamente al Señor lo que Él nos ha dado. Si el Señor nos entrega tantas cosas, ¿seremos nosotros capaces de devolver al Señor en agradecimiento? Gracias, Señor, por entregarme todas estas cosas y confío en ti, en tu promesa y en tu palabra. No robemos al Señor el día sábado haciendo nuestras cosas. No robemos en los diezmos y las ofrendas. También se nos habla sobre la asociación comercial. Este tema es un punto delicado, porque quizás muchas veces en temas de trabajo, y también esto se puede hacer en conexión con quienes nos relacionamos, decimos, es que quizás son personas conocidas, personas que trabajan bien, pero no comparten nuestra fe, no comparten nuestra creencia. No creo que sea tan malo, pero el Señor nos habla de esto. Dice, no es el plan de Dios que nos liguemos mediante contratos o en sociedad o asociaciones comerciales con aquellos que no son de nuestra fe. Debiéramos unirnos con otra gente tanto como podamos hacerlo sin sacrificar los principios. Y hermanos, si uno estudia este punto, nos damos cuenta que nuestro Señor es un Dios de amor, que nos protege, porque Él sabe de que quizás va a llegar a un punto donde las creencias se van a ver en un conflicto y que podemos estar en una posición de o sostenernos económicamente, bien sostener a nuestra familia, o obedecer la palabra de Dios y que eso implique que podamos perder muchas cosas. El Señor dice que no creemos instancias donde podamos tener una persecución anticipatoria. No nos veamos puestos en estos riesgos. Obedezcamos lo que el Señor dice, ya que si uno lo ve, es lo mejor para nosotros. Votos nacionales. Este tema también suele ser complejo, porque en muchas veces yo he escuchado como debates sobre a quién votar, qué debemos hacer, si el voto debe ser nulo o debemos votar por alguien, pero el Señor también nos entrega respuesta de esto. Dice, no podemos trabajar para agradar a hombres que usarán su influencia para reprimir la libertad religiosa y poner en marcha medidas opresivas a fin de exigir a sus semejantes que observen el domingo como el día de reposo. No debe reverenciarse el primer día de la semana. Es un día de reposo espurio, y los miembros de la familia del Señor no pueden compartir con los hombres que exaltan este día y violan la ley de Dios al hollar su día de reposo. El pueblo de Dios no debe votar para colocar en sus cargos a tales personas, porque al hacerlo participan de los pecados que ellos cometen mientras están en sus funciones. El espíritu de profecía es claro. Nosotros no meternos en política, pero debiésemos saber quiénes son las personas que están postulando en nuestro país para poder liderarlo. Y si bien aquí se menciona específicamente el día de reposo, también hay otros temas que el Señor no considera correctos, que nosotros debemos obedecer. Nosotros debemos votar por aquella persona que esté más de acuerdo con la ley de Dios. Y si no hay ninguna persona, el voto debiese ser nulo. Pero si nosotros votamos por alguien que va en contra de nuestros principios, dice que nosotros participamos de los pecados que ellos cometen. Nosotros nos volvemos cómplices. Y por último, en este punto, también menciona lo que es la televisión y el teatro. Este punto, dentro de eventos de los últimos días, se menciona en un tiempo, como tal se menciona ahí, en los años 1881 y 1882. Esto era lo que más se podía ver dentro de la época de Elena G. de White. Pero el libro abajo, en el apartado, nos dice de que esto debiese relacionarse con lo que está pasando en el día de hoy. Y si nosotros lo llevamos a un punto más actual, tenemos lo que es el celular,
las aplicaciones de nuestro teléfono y el cine. Y dice así: no podría invocarse la bendición de Dios sobre la hora pasada en el teatro o en la sala de baile. Ningún cristiano querría encontrar la muerte en semejante lugar. Nadie querría ser hallado allí cuando Cristo venga. Los únicos entretenimientos seguros son aquellos que no huyen tras los pensamientos religiosos y serios. Los únicos lugares seguros a donde podemos acudir son aquellos donde podemos llevar a Jesús con nosotros. Si Cristo no puede estar con nosotros mientras nosotros vamos a estos lugares, hermanos, no asistamos. También se nos menciona, en contexto primeramente de teatro, pero que también se puede aludir al cine, si ustedes estudian este capítulo, es que estos lugares son manejados por el enemigo, para que primero la persona no sea un buen mayordomo, que se nos menciona en la palabra de Dios que debiese ser, gastando su dinero y su tiempo en cosas que son banales. Pero hermanos, si nosotros no vamos al cine, pero vemos en nuestros celulares cosas que a Dios no les agrada, es exactamente lo mismo. Debemos tener cuidado. Y respecto a lo que es el teléfono y televisión, hermanos, mientras lo usemos de una buena manera, si es bendición, correcto. Pero si mal utilizamos el teléfono, pasando horas de ociosidad en él, si vemos cosas malas, es lo mismo como si nosotros fuésemos al cine. Es lo mismo como si nosotros estuviésemos pagando de más y siendo un mal mayordomo. Perdemos el tiempo de igual manera en el teléfono. Debemos tener cuidado y preguntarnos, ¿Cristo estaría aquí con nosotros? ¿Estaría yo orgulloso de que cuando Cristo esté viniendo, yo esté haciendo estas cosas? Eso tenemos que pensarlo. Otros aspectos que se destacan en el capítulo son el estudio diario de la Biblia. Nosotros debemos estudiar sobre todo en este tiempo. El control de nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que estamos pensando en el día de hoy? ¿En qué va nuestra mente la mayor parte del tiempo? Volver a la dieta original. ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Estamos cuidando el templo de Dios? La oración y ayuno. ¿Cómo se llevan a cabo estas prácticas? Porque igual si nosotros vemos el tema del ayuno, se ha llevado para que todos sepan que estoy ayunando, cuando claramente el Señor dice que el ayuno debe ser algo personal, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha o viceversa. El culto familiar. ¿Cuánto tiempo estamos pasando con nuestra familia pero reverenciando a Dios? ¿Estamos llevando a nuestra familia al camino correcto? También tenemos la recreación que Dios aprueba, al igual que la música. Todo se menciona con detalle. La vestimenta y adornos. ¿Nos estamos vistiendo, hombres y mujeres, de acuerdo a lo que Dios enseña? También tenemos el tema de la unidad. ¿Estamos unánimes juntos estudiando como lo hicieron los apóstoles en aquellas épocas? Y también las palabras que estorban. Hermanos, cuando nosotros prediquemos la verdad, el Evangelio, debemos decir la verdad, no debemos ocultarlo, pero no debemos buscar herir a la gente, no debemos buscar el propósito de dañar, porque el espíritu de profecía dice que cuando uno dice la verdad, dañando con esas ganas, con esa intensidad, nosotros estamos siendo instrumentos de Satanás. Estamos siendo cegados y estamos haciendo las cosas mal. Para continuar, también nosotros sabemos que va a llegar un tiempo donde el pueblo de Dios va a ser perseguido. Y en esta persecución, las personas van a ir a los tribunales, van a ser echadas en cárceles, incluso van a existir mártires que van a morir por predicar el Evangelio de Dios. En este capítulo, en este punto, se menciona de que esto va a iniciar cuando la libertad religiosa ya no exista en Estados Unidos. Recordemos de que este es como el país madre o padre, y todo lo que hace Estados Unidos después, como nosotros somos bien copiones acá en la parte de América, nosotros los vamos a copiar. Nuestros países los van a copiar. Sea cual sea el país, se va a replicar. Y esto nos menciona el espíritu de profecía.
Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Recordemos que en este momento van a acontecer miles cosas en el planeta. Y en este tiempo ya va a haber estado establecido la ley de adoración al domingo. Pero van a estar las personas que honran el sábado y nos van a culpar a nosotros de que nosotros, al no obedecer las leyes terrenales, están cayendo todas estas cosas, estos juicios de Dios. Dice, sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Si seguimos leyendo, habla también de lo que sucederá ante los tribunales. Nosotros no vamos a poder dar palabra de nuestra fe. No vamos a poder argumentar, porque los jueces saben de que es irrefutable cuando nosotros mencionamos el mandamiento el día sábado, y van a decir, nosotros nos regimos por esta ley, la cual es la ley de adoración al domingo, y por esta ley ustedes van a morir. No se nos va a dar la oportunidad de poder predicar. Ahora, en esta diapositiva yo les estoy presentando algunos hechos que ocurrieron en la historia de la iglesia. Primeramente, nosotros podemos ver el Coliseo romano. Podemos ver de que las personas eran echadas a los leones, o podemos ver atrás personas que eran utilizadas como antorchas de luz para poder iluminar el Coliseo romano. Todo por predicar la palabra de Dios. En la parte al lado del Coliseo romano podemos observar a los valdenses. Recordemos que estaban los valdenses y en otro lado estaban los hugonotes. Ellos predicaban el evangelio, iban puerta por puerta, predicando la palabra de Dios, memorizándose lo que ésta decía para poder dar paz y alivio a los corazones. Y muchos de ellos fueron asesinados, fueron puestos en prisión. Muchos dicen que eran empujados por los barrancos. Muchas personas sufrieron en esa época, otros morían congelados caminando por las montañas, por la nieve. Abajo del Coliseo romano nosotros tenemos la matanza de San Bartolomé, que fue una de las matanzas más crueles contra las personas que solamente buscaban predicar el Evangelio de Dios. Y tenemos la Edad Media. En esta imagen intenté buscar una imagen como lo más cómoda visualmente posible de las torturas que se empleaban en ese entonces. Torturas que no eran menores. Eran torturas terribles, hermanos. Totalmente inhumanas. Y también, para mostrarles más ámbitos bíblicos, en la parte vertical nosotros tenemos cómo murieron algunos de los apóstoles o discípulos según lo que nos menciona la historia. Recordemos que el único apóstol que murió de vejez fue Juan, en Patmos. Pero también él fue echado en una olla de aceite hirviendo, algo no menor. Tenemos por otro lado a Jeremías, que él mientras predicaba el evangelio fue echado a una cisterna donde había puro estiércol. Y abajo tenemos a los jóvenes hebreos echados en el horno de fuego. Ustedes preguntarán quizás por qué se están mostrando todas estas imágenes. Porque el espíritu de profecía nos menciona los tipos de persecución para esta época. Y dice así: aquellos que deseen refrescar su memoria y ser instruidos en la verdad, estudien la historia de la iglesia primitiva durante el día del Pentecostés y el tiempo que le siguió en forma inmediata. Estudien cuidadosamente en el libro de Hechos las experiencias de Pablo y de otros apóstoles, porque el pueblo de Dios en nuestros días debe pasar por experiencias similares. Todo lo que yo les acabo de mostrar en estas imágenes nos va a suceder a nosotros. Si queremos prepararnos de lo que va a pasar, de lo que va a acontecer, a lo que nosotros estamos, por decir, destinados y seguimos adorando a nuestro Señor, es lo que les acabo de mostrar. Incluso dice el espíritu de profecía de que
La maldad va a ser cual nunca hubo. Y esto incluye nuestra muerte, nuestro sufrimiento y la persecución. Pero si nosotros tememos de estas cosas, si nosotros estamos preocupados de que no podamos resistir en ese día, que no podamos ser encarcelados o muertos en el nombre de Dios, el Señor nos deja esta promesa. Muchos serán encarcelados, muchos, para salvar sus vidas, huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. No hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se encontraron. Si retornaran los días de la persecución, habría gracia suficiente para despertar cada energía del alma que manifestase verdadero heroísmo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Señor nos va a dar la gracia suficiente y total para poder soportar este tiempo de persecución. Y hermanos, esto también incluye el don del martirio. Recordemos que muchos de los apóstoles, muchas de las personas que murieron por Cristo en la Edad Media, tuvieron este don, que es no sufrir mientras uno muere por causa de Cristo. Y también tendremos la recompensa, hermanos, que si llegamos a fallecer por causa del nombre del Señor, nuestra vida va a ser una semilla. Y muchas personas se van a acercar a Dios en esa época. Y también, al recibir la recompensa del cielo, nuestra mente y nosotros vamos a decir, nada de lo que pasé nada de lo que yo he pasado, dice el espíritu de profecía, se compara a lo que yo tengo ahora. Hemos pasado por nada. El Señor nos da la seguridad y la confianza de que nada será en vano si estamos a su lado. Después de haber estudiado estos puntos, hermanos, y todavía quedan muchas cosas que nos han dicho, nosotros pensamos, quizás tenemos ahí en nuestro corazón la incertidumbre de ¿qué voy a hacer? Porque las señales ya indican que esto va a suceder pronto. ¿Qué va a pasar conmigo, con mi familia? Quizás para los padres o madres, con mis hijos, con los nietos quizás. ¿Qué va a pasar con mi esposa, con mi esposo? ¿Qué va a suceder? ¿Estoy realmente preparado? Si esto terminara en la parte de los mártires sin una noticia positiva, tendríamos que preocuparnos. Pero el Señor nos muestra que todo lo que vamos a pasar, todo lo que lleguemos a sufrir, va a ser recompensado, porque Cristo va a volver otra vez. Dice, pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Recordemos que también sucedió lo mismo en el monte Sinaí, cuando se da por primera vez la ley de Dios. Solo aquellos que estaban preparados y consagrados, que se prepararon para esta época, pudieron escuchar los mandamientos. Y lo mismo va a suceder en el tiempo del fin. Solo aquellos que estén realmente preparados podrán escuchar el día y la hora exactos de la venida de Jesús. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová, y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrísonos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Lo más hermoso, hermanos, de este texto es que esto sucede cuando se realiza lo que es la resurrección especial. Recordemos que hay dos resurrecciones en este tiempo. Está la resurrección cuando Cristo esté bajando del cielo,
cuando viene a buscar a su pueblo y está un momento antes. Recordemos que la resurrección especial consiste de que van a despertar las personas que murieron en el Evangelio de los Tres Ángeles, que es de 1844 en adelante. Así que, querido amigo, querido hermano, si tú has creído en este Evangelio y llegas a descansar en Cristo, el Señor te despertará y tú vas a poder escuchar el día y la hora exactos en que venga Jesús. Y también en otros textos del Espíritu de Profecía menciona que el cielo va a ser abierto y vamos a ver las tablas de la ley. Vamos a ver los 10 mandamientos en el cielo y que Cristo con su mano va a indicar el cuarto mandamiento que va a estar marcado en letras de oro, resaltando y destacando de que el sábado ha sido importante desde la fundación del mundo, desde mucho antes de la fundación del mundo hasta este momento. Después que suceda esto van a seguir una serie de acontecimientos más. Y cuando Cristo venga va a ser de la siguiente forma. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano, más o menos de este tamaño. Chiquitito. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Y también sigue mencionando, hermanos, que los ángeles van a empezar a cantar, van a empezar a alabar y que esto se va a ver en todos los lugares de la tierra. El Señor vuelve por su pueblo, pero van a acontecer cosas que son maravillosas. Dice: dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo exclama: despertaos, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En este momento, esta es la resurrección que nosotros conocemos después de la resurrección especial, donde se van a levantar personas de todas las épocas. Dice que se va a levantar desde Adán y todos los descendientes en adelante. Esto va a ser maravilloso, mis queridos hermanos. Pero nosotros pensamos en aquellos muertos que murieron y que han sido enterrados. Pero el Señor también menciona a aquellas personas cuyos cuerpos han sido perdidos en las montañas, en la nieve, que han sido arrojados al fondo del mar. Dice: me explayo con placer en la resurrección de los justos, quienes saldrán de todas partes de la tierra, de las cavernas rocosas, de los calabozos, de las cuevas de la tierra, de la profundidad de las aguas. Nadie es pasado por alto. Todos oirán su voz, se levantarán con triunfo y victoria. ¿Qué escena presentarán esas montañas y cerros en Suiza cuando Cristo, el dador de la vida, llame a los muertos? Vendrán de las cavernas, de los calabozos, de los pozos profundos donde sus cuerpos han sido enterrados. Aquí se hace un énfasis, hermanos, en Suiza, porque muchas personas en el tiempo, nuevamente menciono, los valdenses, los hugonotes, ellos iban caminando, escapando, porque los estaban persiguiendo. Y muchas de esas personas en la nieve caían muertas, madres caían muertas con sus bebés en sus brazos. Pero el Señor los va a hacer despertar y ellos van a poder ver de que todo lo que sufrieron no tiene comparación a ver la gloria de Dios, que viene más encima por ellos, a buscarlos. También menciona que aquellos que estén encarcelados en esas épocas, el Señor los va a ir a buscar y les va a decir: ven conmigo, hijo mío, ya pasaste toda esta tribulación, ven y alégrate,
regocíjate, porque yo estoy aquí para venir a buscarte, para que no sufras más. Estimados hermanos, después de haber estudiado la venida de Cristo, todo lo que está pasando, ver este breve vistazo a lo que es el libro en general, me gustaría que nos quedásemos con una promesa en particular. Cuando yo era más pequeña, y también en esta época, he escuchado a predicadores, ya sean pastores, hermanos, misioneros, que hablan que para que nosotros tengamos una estrellita en nuestra corona, debemos llevar personas al bautismo, con cursos, intentando predicar, hablar con ellos, pero en lo personal, yo soy una persona que es sumamente tímida. Y hay personas que les complica llevar como personas al bautismo. Y recordemos de que el que lleva a las personas al bautismo es el Señor. Es el Espíritu de Dios que convence y que también nos ayuda a ser claros de los pecados que cometemos para arrepentirnos. Pero uno queda entristecido porque ¿qué voy a hacer? ¿Cómo ayudo a la obra del Señor? Pero el Señor, para aquellas personas que somos tímidas, que nos cuesta llevar el Evangelio de esta forma, nos tiene la recompensa y la promesa más hermosa. Sobre sus cabezas serán colocadas coronas de oro. Ellos atribuirán honor, gloria y majestad a Dios. Esto es en el contexto cuando estemos entrando a la ciudad de oro. En ese momento, algunos acudirán a vosotros y dirán: si no hubiese sido por las palabras que me hablasteis en forma bondadosa, si no hubiera sido por vuestras lágrimas y súplicas y fervientes esfuerzos, yo nunca habría visto al Rey en su hermosura. ¿Qué recompensa es esta? ¿Cuán insignificante es la alabanza de los seres humanos en esta vida terrena y pasajera, en comparación con las recompensas infinitas que aguardan a los fieles en la vida futura e inmortal? El Señor nos demuestra que nosotros podemos predicar dando palabras bondadosas, siendo amables con las personas, a través de nuestra oración, de la oración intercesora, de no habernos rendido al haber orado. Hermanos, también dice la palabra de Dios que probablemente la única Biblia que van a leer algunas personas va a ser nuestra vida, va a ser nuestro testimonio, como quizás nosotros íbamos a la iglesia en familia, cómo nosotros empezábamos a estudiar, nuestra actitud si nos hacían algo a nosotros y reaccionábamos de forma que Dios espera. Quizás cuando nosotros estábamos repartiendo algún libro en la obra misionera y alguien rechazó ese libro, o quizás lo dejó en algún lado y nosotros nos desanimamos, va a haber otra persona que tomó ese libro y va a decir: porque tú repartiste ese libro y no te rendiste, yo estoy aquí y pude conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, prediquemos. Hermanos, despertemos porque estamos en la hora final. Estamos en un tiempo donde no podemos postergar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Proclamemos la verdad y seremos parte de las personas que serán recompensadas con estos sucesos. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros.